¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paulino? Muy bien, gracias a Dios. Qué impresionante la reducción a la mínima expresión del PRO en el acuerdo con la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Impactante la negociación y el éxito aplastante de Karina Milei sobre los Macri. Definitivamente. Sí, yo ahí tengo algunas dudas, no lo sé. La encerrona en la que estaba el PRO respecto de salir a competir con el riesgo de obtener otra vez un magro resultado electoral, un tercer puesto. Además, acá aparece la figura rutilante de Patricia Bullrich, que además para el electorado porteño y del PRO es todavía familiar, entonces era más difícil confrontar. Pero al mismo tiempo pienso que es muy diferente que negociar la provincia de Buenos Aires, porque en la ciudad vos sos gobierno, digo el PRO. Hace 18 años. Entonces, de manera hegemónica, además. Claro. Ahí es donde yo, bueno, me planteo la pregunta, ¿no? Esto ya es una manera de haber tirado la toalla respecto de la competencia por el territorio propio en lo que es la renovación de la jefatura de gobierno del 27. Bueno, es un capítulo aparte. No lo sé, porque una cosa es negociar en la provincia donde no son poder, donde Kicillof les ganó por la fragmentación, la reelección. Entonces tiene una lógica, tiene un sentido, a pesar de que fue para la Libertad Avanza todo, el color, el nombre, etcétera. Pero en la ciudad vos sos gobierno. Bueno, de hecho, pensá en la discusión a propósito de ese planteo que emanó de la Casa Rosada y de la cual fueron implacables Sebastián Pareja y Karina Milei en la construcción del acuerdo con el PRO. No menos de 5 intendentes dieron el salto. Javier Martínez de Pergamino, el intendente Petreca de Junín, el intendente de 9 de Julio, el intendente de Puan, que incluso terminó confluyendo en Potencia, Buenos Aires, que es la línea política de María Eugenia Talerico, que hay que ver cuánto capitaliza del descontento de los del PRO que no querían ir con la Libertad Avanza. ¿Se entiende? O sea, sí. Efectivamente no fue todo el PRO. De los 13 hubo mayoría que fue, pero 5 no. Sí, yo después también tengo algunos interrogantes. Son todas preguntas porque no lo sabemos y además hay que esperar que las urnas hablen. A propósito también de la conversación que recién tenías vos con Ramiro Castiñeira, ¿no? Con el economista muy cercano al gobierno. Que ayer valoró el propio presidente Milei. Sí. Lo pregunto en este sentido. ¿Es el mismo clima hoy para evaluar, digamos, para el PRO los efectos colaterales de perder otra vez una elección que cuando se votó en mayo en la capital federal? Me refiero a, bueno, las condiciones de la micro, lo que está pasando con el poder adquisitivo de los salarios, independientemente de este movimiento o estos vaivenes del dólar, si hay o no traslado a precios, pero en cualquier caso hay una clase media, una clase trabajadora que tiene muchas dificultades para, a pesar de que el presidente dijo esto de no llegar a fin de mes es absurdo porque si no habría gente muerta en la calle. La verdad que la idea de no llegar a fin de mes es la utilización de la tarjeta de crédito, el endeudarte hasta para comprar alimentos, dejar la angustia, de hacer cosas que hacías hasta ayer, de no llegas a fin de mes, que al 20 dejás de salir a comer, entonces no te das. No es que hay cadáveres por la calle, la angustia de tener que pedirle prestado a un familiar, bueno, en fin, o de dejar, o de, qué sé yo, de cambiar el sistema de salud. Pero en cualquier caso, me pregunto si es el mismo escenario, si el PRO está leyendo correctamente lo que está pasando, si el ausentismo es solamente, bueno, la apatía de lo que está pasando con la dirigencia política en su conjunto, o es que no hay una alternativa para aquellos que dicen, me gusta este rumbo, no quiero volver al pasado, pero bueno, es una legislativa, quiero ver si hay alguna otra alternativa para mostrarle al gobierno también que puede haber matices. Correcto, que además en las legislativas la gente suele optar. Las de gestión, donde vos tenés que dar la chequera, eso es una decisión, en todo caso, más razonada, dicen los especialistas, no quien te habla, los consultores, etcétera. Ese voto se toma bastante antes. La decisión legislativa es hasta último momento, porque justamente vas más libre, estás poniendo diputados, senadores, legisladores provinciales, concejales para tu consejo deliberante. Bueno, la elección nacional en la ciudad no es muy distinta y elige senadores y diputados. Sí, yo no lo sé, en función de, bueno, de la lectura que hará el PRO, de que, bueno, en el costo-beneficio de enfrentar una elección en la que sean derrotados, eventualmente sacar la misma cantidad de diputados, porque no pueden aspirar a más que eso. Pero bueno, si como proyecto político futuro es lo más conveniente, no lo tengo claro. Yo tiendo a pensar que no, porque es lo que trata de hacer el cordobesismo con Schiaretti, es lo que trata de hacer Puyaro con Gisela Scaglia probablemente en Santa Fe, es lo que va a procurar
es lo que va a procurar Nacho Torres en Chubut, aunque no la tiene fácil, se eligen 2 bancas de diputados y hay 3 muy competitivos: La Libertad Avanza, el peronismo con Luque, que ganó la interna dentro del peronismo el fin de semana, y efectivamente el candidato de Nacho Torres, que es una candidata. Entonces, pero tratan de buscar narrativa, es Sadir en Jujuy, hay que ver qué pasa con Orrego, si acuerda o no con La Libertad Avanza, el gobernador de San Juan. Es lo que pasa con Jaldo, que digamos se recuesta sobre los propios para mantener el poder político de su provincia de Tucumán y no fue a confluir un acuerdo con La Libertad Avanza como algunos especulaban que podía haber ocurrido, ¿te acordás? Sí, sí, bueno, yo los que vienen del peronismo comprendo mucho más esto, pero acá por supuesto que el PRO tiene una confluencia y hay una apuesta a la gobernabilidad de Milei que se la dio Macri el día que en la famosa reunión de Acasuso dijo vamos todos con Milei. Ahora, ¿qué van a hacer en el 27? ¿Van a militar la candidatura a jefe de gobierno de Adorni, por ejemplo? Sí, Adorni o Patricia Bullrich o quien sea. Sí, dije Adorni porque Patricia Bullrich suena más Más coloquial, más cercana, decís. Sí, correcto, a pesar de que hoy es libertaria, bueno, era la candidata a presidenta de su espacio. Muy entonces no me resulta tan difícil de pronunciar. Pero yo digo, en el 27, vamos a suponer que no es Patricia, que es Adorni el candidato a jefe de gobierno de la Libertad Avanza. ¿Van a militar a Adorni? Bueno, todo hace pensar que sí. ¿Cómo va a ser lo que planteábamos ayer? ¿Cómo sigue el gobierno de la ciudad de cara al futuro? ¿Es un acuerdo que solo es electoral y se circunscribe a ello o es un acuerdo de cogobierno y cogestión? Y por lo tanto hay ministros que van a modificar o hay ministerios que se van a cambiar y que va a incluir gente de La Libertad Avanza. No lo sabemos, porque además hay que ver cómo se establecen los acuerdos en la legislatura, Débora. Bueno, ahí está la legislatura. Hay, bueno, lo que trasciende, digamos, de las conversaciones que habrían alumbrado el acuerdo entre Pueblo y La Libertad Avanza es que Macri, Jorge, pidió, a pesar de que Karina Milei quiere que esté fuera de la negociación, bueno, alguna garantía de gobernabilidad, de poder tener algún diálogo en materia legislativa en la ciudad. Pero bueno, es una abstracción, porque después hay que verlo eso. Leyes, cada una de las leyes que se trate, hay que pensar verlo. que La Libertad no hay Avanza garantía. no votó una sola ley que propuso Jorge Macri. Por eso te digo, eso no hay garantía posible. Y perdón, y para Jorge Macri además es doblemente complejo, porque está desandando el camino de alianzas naturales que tenía el PRO en el gobierno, que eran con el radicalismo, con el GEN, con el socialismo, con Confianza Pública de Ocaña, todos los cuales van a mantener una cuota aparte de poder, un legislador, 2 legisladores, en una legislatura de 60, si un diputado en 257 es importante, imagínate un legislador en 60. Entonces, qué sé yo, ahí me parece que abre un interrogante, salvo que la decisión sea negociar con quien históricamente Rodríguez Larreta o el propio Mauricio Macri acordó, que es el peronismo porteño, el de Víctor Santamaría. Sí, y luego, ¿quién va a encabezar? Ya sabemos que senadores, bueno, ya me parece que no hay mucha duda respecto de Patricia Bullrich. Ahora, si encabeza, no sé, Pilar Ramírez, que tiene mandato hasta el 2027 como legisladora porteña. Por otra es parte, difícil también, ¿no? Porque ha sido la principal opositora en la ciudad de Buenos Aires al gobierno de Jorge Macri, ha tenido, bueno, declaraciones de mucha dureza, ¿no? Para con todo el PRO de la ciudad. Ha sido tal vez la más contestataria de todos. Sí. Ahora, en cualquiera de los casos, ¿no parece contra natura? ¿No hay un sector de la sociedad que le va a parecer que está fruto de la necesidad llegándose a un acuerdo que no tiene convicción? Porque a veces esos acuerdos no implican la sumatoria de voluntades. En política nunca 2 más 2 es 4. En economía puede serlo, en política no. Ahora, parecería ser que cuando las cosas son de este modo, después de tanta fricción, bueno, vaya a haber esquirlas. Hay que ver si alguien las capitaliza. Tal vez sea un escenario que quede huérfano y que por lo tanto haya gente que se quede en su casa y punto. Bueno, ahí está. Pero por eso yo te decía, a propósito de esta pregunta tuya del contranatura, decía si la lectura que está haciendo el PRO, sé que es difícil la decisión a tomar porque vienen de una derrota, porque deben tener sondeos de opinión que deben marcar que la intención de voto para el PRO está mermando a medida que crece, ¿no? Y que La Libertad Avanza acapara los espacios de poder, la conversación pública. Correcto. Entonces lo comprendo, pero en el caso de la ciudad de Buenos Aires, yo pregunto si están mensurando que el escenario es el mismo que en mayo, cuando votamos la legislatura, si están mensurando que hay un sector quizá creciente de la opinión pública, yo no lo sé, es pregunta, un sector creciente de la opinión pública que no quiere volver al pasado, que no quiere el kirchnerismo, pero que está diciendo en la ciudad de Buenos Aires, a pesar de que yo quiero que el gobierno del presidente Milei continúe por este rumbo, que siga el PRO.
No sé. Mira, el gobierno O sea, tenía... se quedan sin esa alternativa, correcto. porque votar al PRO en la ciudad no es que vuelva al kirchnerismo, porque ese discurso estaba bien para la elección anterior o para ese fantasma que tuvo muy bien la operación comunicacional del gobierno de decir, por primera vez va a ganar Santoro, si no votamos al candidato del presidente, Adorni. vuelve el peronismo, claro, en la ciudad. Acá me parece que, o en la provincia, que también es atendible, tiene lógica, si vamos separados gana otra vez el peronismo, es verdad, es matemáticamente cierto. Ahora, en la elección esta de Capital, yo no sé si no hay un sector del electorado que vota a PRO hace casi 20 años que quiere seguir teniendo esa alternativa. Más republicana, decís. Porque acá el problema es, hay ideas económicas bastante compatibles y hay todo un sinfín de aspectos que me parece que tienen ya más que matices, diferencias explícitas. Respecto a obra pública, por citar un caso, las diferencias del gobierno de Macri con Milei son bastante ostensibles al respecto, pero también la ciencia y la tecnología, la educación, lo que se ha forjado en materia de salud. Me parece que ahí hay cosas que hacen ruido, amén de nombrar integrantes de la Corte por decreto, o finalmente va a ser de contenido organismos de Contralor, como ha venido ocurriendo, con una falta de agenda republicana, yo diría bastante marcada en los últimos tiempos, ¿no es cierto? Bueno, que le darían contexto a sí, esa narrativa que vos estás marcando. Jueves a la noche es esto, ¿no? Correcto. A pesar de que ya está todo dado, pero jueves a la noche lo tendremos confirmado y oficializado. Paulino, gracias. Como siempre, un placer. Un placer. Buen programa. Gracias. Bienvenidos a todos ustedes. Tenemos 2 horas para compartir mucha información, muchísimas noticias de todo, política, economía, pero también mucho en materia judicial y policial. Le vamos a pedir a Jan Libares que nos actualice los temas políticos que vamos a tratar en el día de hoy porque está recontra caliente la agenda. ¿Cómo está, Jan? ¿Cómo va, Débora? Buenas tardes para todos. Buenas tardes. No solo hay que analizar este acuerdo con clave electoral, sino con clave de gobernabilidad. En el gobierno nacional saben que indefectiblemente en el Parlamento necesitan de los votos del PRO. Por eso este acuerdo en sintonía y en lógica con lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. En instantes detalles, porque ya hay un textual dando vueltas de que Mauricio Macri había dicho en las últimas horas: y nos conviene esto a salir terceros de nuevo. Eso por un lado, pero además también, Débora, detalles de la denuncia que ayer presentó en Comodoro Pi la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. Sube y escala esta crisis política de la cual, en este caso, los apuntados son Javier Negre, un periodista español que tiene mucho vínculo con el presidente Javier Milei, y una de las aliadas en el Parlamento del presidente, quien ayer en la Fundación El Faro estuvo al lado de él, o prácticamente llegó con él, Lilia Lemoyne. En instantes, Débora, ¿qué dice la denuncia? ¿Contra quiénes apunta la vicepresidenta Victoria Villarruel? ¿Y cuál es el plan detrás de esta denuncia? En instantes, Débora, más detalles de una política que está escalando en conflicto. Dale, sí. ¿Y cuál es la tipificación legal que le han puesto a esta denuncia que lleva Victoria Villarruel, que tiene derivaciones políticas, pero también judiciales? ¿Tiene posibilidades de prosperar realmente? No